¿Qué comemos? ¿Cómo y en qué cantidad para lograr mantenernos en parámetros saludables? Es lo que están analizando en Gasteiz numerosos expertos y lo hacen justo cuando se cumple el primer año en funcionamiento de la Estrategia para la Alimentación Saludable. Los datos sobre alimentación dejan un regusto amargo. Duplicamos los 5 gramos diarios de sal recomendados, duplicamos también la cantidad recomendada de azúcar y el 80% de los jóvenes no consume verduras a diario. Por eso los expertos recomiendan seguir incidiendo en las estrategias de alimentación saludable. La Organización Mundial de la Salud destaca el camino abierto en varios países. Las políticas fiscales, desde los impuestos a bebidas y alimentos menos saludables de Portugal, Francia o Hungría, a las restricciones a la publicidad alimentaria infantil en el Reino Unido. Esta región tiene muchísimo potencial para impulsar la alimentación saludable. Hay mucha cultura de alimentos y pues esta puede ser una gran oportunidad para aprovechar esta importancia que se le da a los alimentos y pues tratar de enfocarse un poco en los alimentos saludables dentro de esto. Elikadura ohiturak asko aldatu dira eta industria alimentaria oso indartsua da. Esate baterako ikusten dugunean gatza jetzi nahi degula, gatzaren kontsumoa areagotu indelako. Zergatik zenbait produktu gatza gehiagorekin edo azukar gehiagorekin prestatzen direlako. Entre las 10 medidas prioritarias puestas en marcha este año dentro del Plan por una alimentación saludable, destacan los comedores escolares. Ir implementando mejoras en el pescado azul, en la cantidad de fruta, en la verdura. Hicimos un análisis de en qué situación estaban los comedores, el espacio, el tiempo de ingestas y los hábitos de las familias. Si estamos analizando cómo damos de comer, también tenemos que analizar qué traen de casa. Entonces hemos empezado a dar recomendaciones a las familias de qué tipo de maiketako es lo más saludable, ¿no? La clave, dicen los expertos, está en activar toda la cadena para que la base de nuestra dieta sigan siendo productos frescos, de origen vegetal y cercanos.